Los reyes lo odiaban. Los falsos profetas lo despreciaban. Su propia gente lo ignoró. Un solo hombre en contra de un imperio de corrupción. Micaía, un profeta olvidado por la historia, pero recordado por Dios. Él no tenía riquezas, no buscaba fama, ni servía a los poderosos. Lo único que tenía era la verdad, y por hablarla, fue perseguido, golpeado y encarcelado. Mientras otros profetas decían lo que el rey quería escuchar, él se atrevió a decir lo que nadie quería oír. ¿El resultado? Una sentencia de prisión, el desprecio de la corte, y una profecía tan impactante que cambió el destino de un reino entero. Pero, ¿quién era Micaía? ¿Qué dijo que desató la furia de un rey? ¿Cómo su historia se conecta con las palabras de Jesús siglos después? Quédate hasta el final, porque hoy te contaré la historia jamás contada de Micaía, el profeta que desafió al rey y pagó el precio por hablar la verdad. Si este relato te impacta, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan esta historia olvidada pero llena de poder. Comenzamos. Mi nombre es Micaía, hijo de Imlá. Mi historia ha sido poco contada, mis palabras han sido olvidadas, y mi destino fue el de muchos profetas antes que yo, hablar lo que Dios ordenaba, aunque nadie quisiera oírlo. Nací en tiempos oscuros, cuando el reino de Israel estaba sumergido en la idolatría y en la corrupción de sus reyes. Desde mi niñez, comprendí que la verdad no era bienvenida en la corte de Samaria, y aún así, fui llamado a proclamarla. Mi infancia transcurrió en una aldea del norte, lejos de la ostentación de la capital, Samaria, pero no lo suficientemente distante para que la influencia de la monarquía no nos alcanzara. Mi padre, Imlá, era un hombre de corazón recto, un siervo del Dios Altísimo en una época en la que los fieles eran pocos y temerosos. Mi madre, cuyo nombre ya se ha perdido en el tiempo, me enseñó desde pequeño a escuchar la voz del Eterno, a distinguir su susurro en medio del clamor de la idolatría. Crecí en los días de Omrí, un rey cuya maldad sobrepasó la de los que lo precedieron. Él no solo caminó en los pecados de Jeroboam, el primer monarca del reino del norte, sino que consolidó el culto a dioses extraños. Durante su reinado, los altares de Yahvé fueron demolidos y en su lugar se levantaron templos a Baal y Asera, deidades extranjeras que exigían sacrificios impuros y desviaban el corazón del pueblo. Recuerdo haber visto con mis propios ojos los postes sagrados erigidos en cada colina, los sacerdotes paganos oficiando ritos profanos, y las multitudes inclinándose ante imágenes de madera y piedra. La idolatría no era solo una práctica externa, sino un veneno que corrompía el alma de Israel. Mi padre, al igual que otros temerosos de Dios, evitaba confrontar a quienes participaban en esos ritos. Decía que la prudencia era necesaria en tiempos de reyes crueles. Pero en mi interior, algo me decía que el silencio no era el camino al que Dios nos había llamado. Fue en mi juventud cuando experimenté por primera vez el peso de la revelación divina. Una noche, mientras dormía en la casa de mi padre, fui envuelto en una luz indescriptible. Sentí mi cuerpo desfallecer, como si la misma presencia del Eterno me rodeara. Vi un trono elevado y un resplandor más allá de lo que podía soportar mi vista. Figuras celestiales se postraban delante de la majestad, y una voz resonó en lo más profundo de mi ser. Micaía, hijo de Imlá, he puesto mis palabras en tu boca. No temas a los hombres, porque hablarás lo que yo te ordene. Desperté con un grito ahogado, el sudor cubría mi frente y mi respiración era agitada. Miré alrededor y todo estaba en calma,
pero dentro de mí había algo que jamás volvería a ser igual. Desde ese momento, supe que mi vida ya no me pertenecía, que había sido apartado para un propósito más grande, aunque aún no comprendía su magnitud. Con el tiempo, comencé a percibir la voz de Yahvé con mayor claridad. En los días de Omrí, cuando los sacerdotes de Baal se paseaban con arrogancia por las calles, vi en sueños la destrucción que sobrevendría a su casa. Cuando el rey fortaleció Samaria con murallas y la llenó de riquezas robadas a los pobres, Dios me mostró el día en que sus descendientes pagarían por su maldad. Pero nadie quería escuchar la verdad. Mi padre me advertía: Micaía, hijo mío, no hables con ligereza. Los reyes no soportan a los que profetizan contra ellos. Si deseas vivir, guarda silencio. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La palabra de Yahvé ardía en mi interior como un fuego incontenible. Aún así, el destino de Omrí ya estaba sellado. Murió tras 12 años de reinado, dejando el trono a su hijo Acab, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de corrupción. Si Omrí había sumergido a Israel en la idolatría, Acab llevaría esa maldad a niveles inimaginables. Fue en su tiempo cuando el nombre de Micaía comenzaría a ser reconocido, no como un profeta de renombre, sino como una voz que incomodaba a los poderosos. Los años venideros traerían pruebas difíciles, momentos de soledad y rechazo. Pero aquel primer llamado en mi juventud sería el ancla que sostendría mi fe cuando las puertas de los palacios se cerraran para mí, cuando las amenazas se convirtieran en realidad y cuando la prisión se convirtiera en mi hogar. Porque una cosa aprendí desde mi infancia: mejor es sufrir por la verdad que ser aceptado por la mentira. Cuando Acab ascendió al trono, su reinado no tardó en superar la maldad de su padre, Omrí. Israel ya estaba debilitado espiritualmente, pero el nuevo monarca aceleró su caída. No solo continuó con la idolatría de sus predecesores, sino que introdujo una abominación aún mayor: su matrimonio con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Ella no era solo una princesa extranjera, era una mujer astuta, de carácter férreo y con una devoción fanática hacia su dios, Baal. Su llegada a Samaria marcó el inicio de la opresión más brutal contra los seguidores de Yahvé. Bajo su influencia, Acab construyó un templo y un altar a Baal en la capital. Los sacerdotes del Dios Altísimo fueron perseguidos, asesinados o forzados a esconderse en cuevas y desiertos. El culto verdadero comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgieron fastuosas ceremonias dedicadas a los ídolos. Las calles de Samaria estaban llenas de procesiones idolátricas. Se ofrecían sacrificios humanos en los altares, y las prácticas licenciosas eran promovidas en los templos de Asera. Cada día que pasaba, la nación se sumía más en la oscuridad. La ley de Dios fue olvidada, y la corte de Acab se convirtió en un centro de corrupción y maldad. Yo observaba todo esto desde las sombras. Había aprendido a ser prudente, pues ser un profeta de Yahvé en estos tiempos equivalía a una sentencia de muerte. Jezabel no toleraba disidencias. Su odio hacia los profetas era legendario. Mandó ejecutar a muchos de ellos sin vacilar, y los pocos que quedaban se ocultaban en montes y cuevas, esperando el día en que el Dios Altísimo actuara contra el reinado de la iniquidad. Fue entonces cuando surgió Elías, un profeta imponente cuyo nombre sería recordado por generaciones. Vino de Galaad, un hombre de apariencia ruda pero con un espíritu inquebrantable. Su primer acto público fue confrontar al rey con una sentencia devastadora. Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra. Aquellas palabras resonaron por todo el reino como un trueno. Israel dependía de la lluvia para la cosecha, para la vida misma. Sin ella, el hambre y la desesperación pronto se apoderarían de la tierra. Acab escuchó la profecía con incredulidad, pero Jezabel no tardó en reaccionar. Emitió un decreto de persecución sin precedentes contra los profetas, enviando a sus guardias a capturar y ejecutar a todo aquel que hablara en nombre de Yahvé. Me vi obligado a esconderme. Cada día traía noticias de profetas asesinados, de familias despojadas por haber albergado siervos del Dios Altísimo. Pero a pesar del temor, no podía quedarme callado. Desde la clandestinidad, comencé a proclamar la verdad en voz baja, reuniendo pequeños grupos de creyentes en casas secretas, lejos del ojo de los espías de Jezabel. Mis palabras eran simples pero firmes. Dios no ha abandonado a su pueblo. Su juicio vendrá sobre la casa de Acab, y la idolatría será desarraigada. Algunos escuchaban con temor, otros con esperanza. Pero muchos no querían oír. Preferían el favor del rey y la seguridad de sus vidas antes que la verdad. Fueron tiempos oscuros. En los mercados se hablaba con cautela, con miradas furtivas, temerosos de que cualquier palabra en contra de la reina llegara a los oídos equivocados. Había espías en todas partes. Algunos de mis hermanos fueron traicionados por sus propios vecinos, entregados por unas pocas monedas de plata. La sequía comenzó a azotar la tierra con una crueldad implacable. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron y el hambre se apoderó del pueblo. Y sin embargo, ni Acab ni Jezabel reconocieron su culpa. En vez de arrepentirse, redoblaron su adoración a Baal, creyendo que con más sacrificios y más ritos lograrían restaurar la lluvia. En medio de este juicio divino, el pueblo permanecía dividido. Algunos comenzaban a cuestionar la autoridad de sus dioses, preguntándose si la sequía era realmente un castigo de Yahvé. Otros, cegados por el miedo y la opresión, seguían postrándose ante las imágenes de piedra y madera, esperando inútilmente el perdón de ídolos que no podían hablar ni actuar. Yo sabía que no podía permanecer en las sombras para siempre. El tiempo de hablar con valentía se acercaba. La voz de Dios ardía en mi interior, y aunque la persecución era intensa, no podía callarme. Elías había desafiado a Acab. Pronto, yo también sería llamado a desafiar al rey. Elías era un nombre que se pronunciaba con temor y reverencia en toda la nación. Algunos lo consideraban un enemigo del reino, el responsable de la terrible sequía que había azotado la tierra. Otros, en secreto, lo veían como la última esperanza de Israel, un hombre cuya fe desafiaba a reyes y dioses falsos. Durante mucho tiempo, su paradero fue un misterio. Había desaparecido de la vista pública después de declarar la sequía, y Jezabel lo buscaba con furia implacable, enviando emisarios a las naciones vecinas para exigir su entrega. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta que un día, en uno de mis viajes clandestinos al Monte Carmelo, lo encontré. Había oído rumores de que Elías estaba reuniendo algunos seguidores en las laderas de la montaña, un lugar que desde hacía siglos se había considerado sagrado para Yahvé. Me moví con cautela, siempre vigilante, pues los soldados de Jezabel patrullaban constantemente los caminos. La persecución de los profetas no había disminuido. Al contrario, se había intensificado con cada día sin lluvia. Cuando llegué a un claro en la montaña, lo vi. Elías era un hombre de aspecto imponente,
con una túnica sencilla y una larga cabellera despeinada por el viento. Sus ojos tenían un fuego inquebrantable, la mirada de alguien que había estado en la presencia de Dios y no temía a los hombres. A su alrededor, un grupo reducido de fieles escuchaba sus palabras con atención. Me acerqué con respeto, sintiendo que estaba en la presencia de un verdadero siervo del Altísimo. Micaía, hijo de Imlá, dijo antes de que pudiera presentarme: el Señor me ha hablado de ti. Me estremecí. ¿Cómo podía saber quién era? Tú también has sido llamado para proclamar la verdad, continuó. Pero el camino que has elegido no será fácil. Serás despreciado, encarcelado, y tus palabras serán ignoradas. ¿Estás preparado para soportarlo? Tragué saliva. Lo que decía era cierto. Ya había sentido el peso del rechazo y el peligro constante de la persecución. Pero escuchar a Elías hablar de ello con tanta certeza me hizo comprender lo que realmente significaba ser profeta en tiempos de maldad. No hay otro camino para mí, respondí con firmeza. Elías me miró con aprobación. Entonces verás con tus propios ojos la gloria de Yahvé, dijo. Pronto, el Señor me enviará a desafiar a los profetas de Baal, para que Israel sepa quién es el verdadero Dios. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Había escuchado de la arrogancia de los sacerdotes de Baal, de cómo desfilaban por las calles con vestiduras lujosas, proclamando que sus dioses traerían la lluvia. Pero Elías hablaba con la certeza de alguien que había recibido instrucciones directas del Altísimo. 2 días después, la noticia se esparció por todo el reino. Elías había aparecido en Samaria y había desafiado a Acab frente a su propia corte. «Reúneme a todo Israel en el monte Carmelo», había dicho, «y trae contigo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel». Era una convocatoria a duelo. Un enfrentamiento entre el Dios de Israel y los ídolos extranjeros que habían corrompido a la nación. Acab, confiado en el poder de sus sacerdotes, aceptó el desafío. Cuando llegó el día señalado, el monte Carmelo se llenó de gente. Hombres y mujeres de toda la región subieron la montaña para presenciar el enfrentamiento. Yo me mezclé entre la multitud, observando con el corazón acelerado. Sabía que este momento sería decisivo para Israel. En el centro del claro, Elías se encontraba solo frente a los 450 profetas de Baal. Su figura solitaria contrastaba con la multitud de sacerdotes que vestían túnicas espléndidas y llevaban consigo amuletos y objetos sagrados. Acab estaba allí también, sentado en un lugar de honor, con un aire de superioridad. Elías alzó la voz, dirigiéndose no solo a los sacerdotes, sino a todo el pueblo reunido. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 opiniones? Clamó. Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Nadie respondía. Muchos temían a Jezabel, otros aún dudaban de quién tenía el verdadero poder. Elías propuso la prueba. Cada uno tomará un buey y lo pondrá sobre la leña, pero no pondrá fuego debajo. Luego invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. El pueblo, intrigado, aceptó el reto. Los profetas de Baal fueron los primeros. Construyeron su altar, prepararon su sacrificio y comenzaron a clamar. Desde la mañana hasta el mediodía, gritaron y danzaron alrededor del altar, invocando el nombre de su Dios.
Pero no hubo respuesta. Elías los observaba con calma, y cuando el sol estaba en su punto más alto, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte», exclamó. «Quizá vuestro Dios está meditando, o tiene algún asunto que atender. Tal vez está dormido y necesita que lo despertéis». Los sacerdotes, en su desesperación, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas, derramando su propia sangre sobre el altar. Pero pasaron las horas, y el cielo permaneció en silencio. Cuando llegó el momento del sacrificio de la tarde, Elías se acercó y reparó el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y construyó un altar en el nombre del Señor. Luego cavó un foso alrededor del altar y pidió que trajeran agua. 4 cántaros fueron derramados sobre la leña. Luego pidió que lo hicieran nuevamente, y una vez más. El agua corría por el altar y llenaba el foso. Entonces, alzó su rostro al cielo y oró: «Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y hagas volver su corazón a ti». En ese instante, descendió fuego del cielo. Un relámpago abrasador cayó sobre el altar, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua del foso. El calor fue tan intenso que todos los presentes retrocedieron con gritos de asombro. El silencio que siguió fue roto por un clamor unánime del pueblo: «Yahvé es Dios. Yahvé es Dios». Los profetas de Baal quedaron paralizados por el terror. Elías se volvió hacia la multitud y ordenó: «Que no escape ninguno de ellos». El pueblo se abalanzó sobre los falsos sacerdotes, y aquella tarde, la justicia de Dios cayó sobre ellos. Yo observé todo con una mezcla de asombro y temor. Nunca había presenciado un acto tan poderoso del Altísimo. Pero mientras el pueblo se postraba en adoración y Acab huía con el rostro sombrío, supe que esto no había terminado. Jezabel no se quedaría quieta ante la humillación de sus sacerdotes. La guerra espiritual en Israel apenas comenzaba. El monte Carmelo aún resonaba con el eco del fuego divino. La humillación de los sacerdotes de Baal fue un golpe que estremeció a Israel, y aunque muchos corazones se volvieron a Yahvé por un tiempo, en el palacio de Samaria la historia era distinta. Acab había vuelto a su trono con el semblante sombrío, y Jezabel, enfurecida por la derrota, juró venganza contra Elías y todo aquel que se atreviera a desafiar su poder. Mientras el pueblo murmuraba sobre lo ocurrido, la opresión contra los siervos de Yahvé no disminuyó, sino que se intensificó. Jezabel tenía ojos y oídos en todas partes. Sabía que el espíritu del Dios de Israel aún ardía en muchos corazones y que su influencia debía ser sofocada. Fue en esos días cuando fui llamado a la corte. Un mensajero real llegó hasta donde me encontraba, en un pequeño pueblo al sur de Samaria, donde aún se hablaban en voz baja las historias de la gran confrontación en el Carmelo. Yo sabía que, tarde o temprano, mi voz llegaría hasta los oídos del rey. No había manera de permanecer oculto por mucho más tiempo. «El rey Acab te convoca», anunció el emisario con tono seco. Me preparé para lo inevitable. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba frente a él, sentía el peso de la responsabilidad. Cuando llegué al palacio, me sorprendió la opulencia del lugar. No era la primera vez que veía las riquezas de la casa de Omrí,
pero aquel día noté con más claridad la diferencia entre el esplendor externo del reino y la decadencia espiritual que lo carcomía por dentro. Samaria, adornada con templos y palacios, parecía fuerte e imponente, pero sus cimientos estaban podridos. Acab me recibió en la gran sala del trono. Sentado en su elevado asiento de marfil, su expresión era tensa, sus ojos oscuros y pensativos. A su lado, Jezabel se mantenía erguida, con una mirada helada. No había duda de que su influencia dominaba la corte. El rey me estudió por un momento antes de hablar. «He oído de ti, Micaía, hijo de Imlá», dijo, su voz cargada de escepticismo. «Se dice que eres un profeta de Yahvé». No respondí. Sabía que no necesitaba confirmarlo. Acab se inclinó levemente hacia adelante. «Dime, profeta, ¿qué palabra tienes para mí?» Respiré profundo. En ese momento, entendí que mi vida pendía de un hilo, pero la verdad no podía ser contenida. «Así dice Yahvé», declaré, con voz firme, «si sigues por este camino, Israel caerá y tú con él. Has entregado tu corazón a los ídolos, y has permitido que Jezabel corrompa a esta nación. El juicio de Dios está sobre ti, y si no te arrepientes, tu trono se verá envuelto en sangre». Un silencio helado cayó sobre la sala. Acab entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Su orgullo luchaba contra la inquietud que mis palabras despertaban en él. Pero antes de que pudiera responder, Jezabel se adelantó un paso, su voz cortante como una daga. «¡Basta!», exclamó. «Este hombre no es más que un agitador, un enemigo de la corona. ¿Por qué toleras a estos falsos profetas que solo traen desgracia con sus palabras?» Me volvió su mirada con desprecio. «Tú, insignificante hombre, ¿crees que puedes amenazar al rey con tus visiones huecas? ¿Acaso no viste lo que ocurrió con Elías? ¿De qué sirvió su fuego del cielo? Baal aún es honrado en Samaria, y su poder no será socavado por charlatanes como tú». Su voz era venenosa, llena de odio. Acab miró a su esposa, y luego volvió a fijar sus ojos en mí. Había algo en su expresión que revelaba un vestigio de duda, una sombra de temor. Había visto el poder de Yahvé con sus propios ojos, pero la influencia de Jezabel era más fuerte. «No haré que lo maten, todavía», dijo finalmente, con una mezcla de irritación y burla. «Pero me aseguraré de que no traiga más caos a mi reino». Con un movimiento de su mano, llamó a un guardia. «Vigílenlo. No quiero que sus palabras siembren discordia en mi pueblo». Fui escoltado fuera del palacio bajo la atenta mirada de los soldados. No me apresaron, pero desde ese día supe que mis movimientos serían observados. Mis palabras no habían sido bienvenidas, y sin embargo, la verdad había sido pronunciada. Cuando salí de Samaria, supe que no sería la última vez que hablaría ante Acab. El juicio de Dios no se detendría. Y aunque Jezabel me despreciara, aunque el rey ignorara mis advertencias, el destino de Israel ya estaba escrito. El reinado de Acab estaba lejos de conocer la paz. Sus pecados no solo se manifestaban en la idolatría y la corrupción, sino también en la política inestable de su gobierno. Mientras la tierra de Israel sufría los estragos de la sequía y el juicio divino, los enemigos del reino acechaban, esperando el momento oportuno para atacar. Siria, bajo el mando del rey Ben-Hadad, era la amenaza más inmediata. Las tensiones entre Samaria y Damasco no eran nuevas. Siria había crecido en poder y ambición, y Ben-Hadad,
confiado en su ejército, decidió invadir el territorio de Israel. Sus fuerzas avanzaron con rapidez, sitiando Samaria y exigiendo una rendición inmediata. Desde lejos observé cómo Acab reaccionó ante esta crisis. No era un hombre valiente. Su reino estaba debilitado espiritualmente y él mismo estaba desgastado por las advertencias de los profetas y el creciente desprecio de su pueblo. En un principio, parecía dispuesto a ceder. Enviados sirios llegaron a la corte con un mensaje claro de su rey. Tus riquezas, tus mujeres y tus mejores hijos serán míos. Acab, con miedo y sumisión, accedió sin resistencia. Pero Ben-Hadad no se conformó con la humillación inicial. Su siguiente demanda fue aún más insultante. Mañana enviaré a mis oficiales, y registrarán tu palacio y las casas de tus siervos. Se llevarán todo lo que sea de valor. Finalmente, el orgullo del rey se vio herido. Convocó a los ancianos de Israel y expresó su angustia. Era un hombre atrapado entre el temor y la vergüenza. Sus consejeros, viendo que la rendición total significaría el fin del reino, le instaron a resistir. Fue entonces cuando un profeta desconocido, cuya identidad nunca se reveló, apareció en la corte con un mensaje de Yahvé. Así dice el Señor: ¿has visto esta gran multitud? Hoy la entregaré en tus manos, para que sepas que yo soy Yahvé. Acab, desesperado por cualquier señal de esperanza, preguntó: ¿por medio de quién? Por los jóvenes de los príncipes de las provincias, respondió el profeta. Y tú serás quien inicie la batalla. El rey, con más necesidad que convicción, obedeció. Juntó un pequeño ejército, apenas 7000 hombres, y se preparó para el combate. Los jóvenes de las provincias fueron los primeros en avanzar, y cuando los sirios los vieron, pensaron que se trataba de una simple delegación de negociadores. Ben-Hadad, que en ese momento se encontraba ebrio en su campamento junto a los otros reyes aliados, ordenó capturarlos vivos. Pero no hubo tiempo para diplomacia. Los jóvenes israelitas atacaron con ferocidad, sorprendiendo a los sirios. El ejército de Acab los siguió con ímpetu, y en cuestión de horas, las fuerzas de Damasco estaban en plena retirada. Ben-Hadad huyó a caballo, dejando a su ejército en el caos. Contra toda probabilidad, Acab había obtenido la victoria. Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después, el mismo profeta que había predicho la victoria regresó con otra advertencia. El rey de Siria volverá el próximo año. Prepárate. Ben-Hadad no aceptó la derrota. Sus consejeros le aseguraron que la única razón de su fracaso fue haber luchado en las colinas, donde el Dios de Israel tenía ventaja. Le sugirieron una estrategia diferente: enfrentar a los israelitas en la llanura, donde, según su lógica, Yahvé no tendría poder. Un año después, Siria marchó nuevamente contra Israel. Pero una vez más, Yahvé habló a través del profeta. Porque los sirios han dicho que Yahvé es Dios de los montes y no de los valles, entregaré a esta gran multitud en tus manos, y sabrás que yo soy Yahvé. La batalla fue devastadora para los sirios. En un solo día, Israel mató a 100.000 de sus soldados. Ben-Hadad, derrotado y temeroso, huyó a la ciudad de Afec, donde buscó refugio en una habitación secreta. Los oficiales del rey sirio le aconsejaron un último recurso desesperado. Hemos oído que los reyes de Israel son misericordiosos. Vistamos ropas ásperas, pongamos cuerdas en nuestros cuellos y presentémonos ante Acab. Tal vez nos perdone.
Así lo hicieron. Cuando Acab vio a Ben-Hadad humillado, vestido como un prisionero y suplicando por su vida, algo en su corazón se ablandó. En lugar de ejecutar al enemigo derrotado, lo hizo subir a su carro y pronunció palabras que sellarían su destino. Él es mi hermano. Contra toda lógica, Acab hizo un pacto con el monarca sirio y lo dejó en libertad. Cuando escuché la noticia, supe que Dios tenía un mensaje para él. Acab había desobedecido. La victoria no era suya, sino del Dios de Israel. La guerra no había sido para su gloria, sino para mostrar que Yahvé es el único soberano. Pero en su insensatez, el rey había dejado con vida a aquel que Dios había entregado en su mano. Días después, mientras Acab regresaba a su palacio, un profeta de Yahvé se presentó ante él con un mensaje severo. Para enfatizar la gravedad de la profecía, el hombre se cubrió el rostro con una venda y se presentó con una historia en forma de parábola. Salí a la batalla, dijo el profeta, y un soldado me entregó un prisionero, diciéndome, guárdalo. Si se escapa, tu vida responderá por la suya. Pero mientras estaba ocupado aquí y allá, el prisionero desapareció. ¿Qué se debe hacer conmigo? Acab, sin darse cuenta de que la historia se dirigía a él, respondió con severidad: has dictado tu propia sentencia. Entonces, el profeta se quitó la venda de los ojos y reveló su identidad. Miró directamente al rey y pronunció la sentencia de Dios. Así dice Yahvé: por cuanto dejaste escapar al hombre que yo había entregado en tu mano, tu vida responderá por la suya, y tu pueblo por su pueblo. Acab se quedó en silencio, su rostro ensombrecido. La alegría de la victoria se disipó en un instante. Sabía que había cometido un error fatal. Cuando la noticia llegó a Jezabel, ella no se preocupó. Para ella, la palabra de Yahvé era irrelevante, y la vida de un profeta no valía más que la de un mendigo. Pero en el corazón de Acab, las palabras del profeta resonaban con un peso que no podía ignorar. El juicio de Dios había sido declarado. El destino del rey ya estaba escrito. El sol se alzaba sobre Samaria, bañando sus murallas y sus palacios con una luz dorada. Para los que pasaban por sus calles, la ciudad era el reflejo de la riqueza y el poder del reino. Sin embargo, detrás de los muros de marfil, en las sombras de la opulencia real, se fraguaban planes oscuros, decisiones que traían muerte y desolación. Uno de esos días presencié una de las mayores injusticias que se cometerían bajo el reinado de Acab. No era un hecho de guerra ni una traición en la corte. Fue algo más simple, más común, y por eso mismo, más aterrador. Era la historia de un hombre y su viña. Nabot era un hombre recto, un israelita fiel a la ley de Dios, dueño de una viña que había pertenecido a su familia por generaciones. Su campo estaba junto al palacio de Acab en Jezreel, y el rey, al verlo, codició su tierra. Para él, no era más que una extensión de terreno fértil, un lugar perfecto para plantar un huerto real. Acab se acercó a Nabot con una oferta. Dame tu viña para que me sirva de huerto, porque está cerca de mi casa. Te daré por ella otra mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Nabot, con la calma de un hombre que entendía la santidad de la herencia de sus padres, respondió con respeto, pero con firmeza: líbreme Yahvé de darte la heredad de mis padres. En la ley de Israel, la tierra no era una simple propiedad. Era un legado divino, algo que debía permanecer en la familia a la que Dios la había asignado. Nabot no podía venderla,
no por tacañería ni por terquedad, sino porque era un mandato sagrado. Acab, en lugar de aceptar la respuesta con dignidad, regresó a su palacio de mal humor. Se echó en su lecho, dio la espalda y se negó a comer. Se comportaba como un niño mimado que no había conseguido lo que quería. Y fue entonces cuando Jezabel intervino. Cuando la reina vio el rostro abatido de su esposo, se acercó con desdén y preguntó: ¿Por qué estás así? ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Porque Nabot no me quiere dar su viña, respondió Acab, con voz débil. Jezabel sonrió. Para ella, la negativa de Nabot no era un problema real. En su tierra, Fenicia, los reyes no pedían permiso. Tomaban lo que deseaban. Levántate, come y alégrate, le dijo. Yo te daré la viña de Nabot. Y así lo hizo. Jezabel escribió cartas en nombre del rey y selló los documentos con su anillo real. Envió las misivas a los ancianos y nobles de Jezreel, ordenando que organizaran un banquete y pusieran a Nabot en un lugar de honor. Luego, debían traer a 2 testigos falsos que lo acusaran de maldecir a Dios y al rey. Era un plan astuto. En la ley de Moisés, el castigo por blasfemia era la lapidación. Si la gente de la ciudad mataba a Nabot por una razón legal, su tierra quedaría disponible, y Acab podría tomarla sin ensuciarse las manos. Los ancianos y nobles de Jezreel, temerosos de la reina, obedecieron sin dudar. En la gran cena, 2 hombres perversos se levantaron y señalaron a Nabot. Hemos oído a este hombre maldecir a Dios y al rey. La multitud se agitó. No había pruebas, pero la acusación era suficiente. En cuestión de minutos, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel recibió la noticia, fue hasta su esposo y le anunció con frialdad: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, porque ha muerto. Acab no hizo preguntas. Simplemente se puso de pie y marchó hacia Jezreel. Yo supe lo que había ocurrido poco después. Cuando la noticia llegó a mis oídos, sentí un profundo dolor en mi interior. No era la primera vez que veía la injusticia en Israel, pero esta vez algo dentro de mí se quebró. Fue en ese momento cuando tuve una visión. Cerré los ojos y el mundo desapareció. Me encontré en un lugar donde la luz y la sombra se mezclaban. Vi el trono de Dios y escuché su voz retumbar como un trueno. Micaía, hijo de Imlá, la maldad de Acab ha llegado hasta mi presencia. Su hora ha sido fijada. No estaba solo. Un viento de justicia rugía a mi alrededor, y en la distancia, distinguí la figura de otro hombre. Era Elías. Días después, el profeta de fuego se dirigió a Jezreel, caminando con paso firme, con el rostro endurecido por la ira del Altísimo. Cuando Acab salió a la viña de Nabot para tomar posesión de ella, se encontró con la mirada incandescente del siervo de Dios. El rey se detuvo en seco. ¿Me has hallado, enemigo mío?, murmuró. Elías no se inmutó. Sí, te he hallado, respondió. Porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. El silencio cayó sobre la viña. Las palabras del profeta resonaron como campanadas de juicio. Así dice Yahvé: haré venir el mal sobre ti. Borraré tu descendencia, exterminaré a cada varón de tu casa, esclavo o libre. Tu linaje será como el de Jeroboam y Baasa, porque has provocado mi ira y has hecho pecar a Israel. Acab abrió la boca para hablar, pero Elías no había terminado.
En cuanto a Jezabel, continuó con voz de trueno, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. El rey palideció. Y en cuanto a los de tu casa que mueran en la ciudad, los perros los devorarán. Y los que mueran en el campo, serán alimento para las aves del cielo. Acab no pudo responder. Su cuerpo temblaba. Nunca había sentido tal terror. Cuando Elías terminó, se dio la vuelta y se marchó. En Samaria, el mundo siguió girando. La gente continuó con su vida, ignorante de lo que había ocurrido en la viña de Nabot. Pero yo lo sabía. Sabía que la justicia de Dios nunca se detiene. Y que, aunque tardara un poco más, la casa de Acab caería bajo el peso de su propia maldad. El tiempo pasó, y aunque la sentencia de Yahvé contra Acab había sido pronunciada, el rey de Israel continuó con su gobierno como si nada hubiera ocurrido. La sombra de la profecía de Elías lo perseguía, pero su corazón era orgulloso y obstinado. En lugar de arrepentirse, buscó rodearse de aquellos que solo le dirían lo que deseaba escuchar. Fue en esos días cuando Josafat, rey de Judá, llegó a Samaria. Josafat era un hombre piadoso, diferente a los monarcas que habían gobernado Judá antes que él. Había eliminado gran parte de la idolatría en su reino y procuraba guiar a su pueblo conforme a la voluntad de Yahvé. Sin embargo, en un momento de diplomacia mal aconsejada, decidió fortalecer la relación con Israel mediante una alianza con Acab. Cuando Josafat cruzó las puertas de la ciudad, fue recibido con gran pompa. Acab, astuto como siempre, lo recibió con honores, organizando un banquete en su honor, buscando sellar su cercanía antes de presentarle su verdadero propósito. Durante la celebración, entre copas de vino y festines, Acab dejó clara su petición. Ramot de Galaad nos pertenece, dijo, inclinándose hacia su invitado. Está bajo el dominio del rey de Siria, pero es nuestra por derecho. ¿Irás conmigo a la guerra para recuperarla? Josafat lo miró con cautela. No era un hombre que tomara decisiones precipitadas, y aunque deseaba mantener la alianza con Israel, no podía ignorar que toda guerra requería la aprobación divina. Estoy contigo, respondió con prudencia, pero antes de partir, consultemos a Yahvé. Acab ocultó su molestia con una sonrisa forzada. No era un rey que se preocupaba por buscar la voluntad del Dios de Israel, pero si eso mantenía a Josafat satisfecho, estaba dispuesto a darle una apariencia de legitimidad. Mandó llamar a sus profetas. Uno a uno llegaron hasta el salón del trono. Eran 400 en total, vestidos con túnicas espléndidas y con rostros de falsa solemnidad. Estos hombres no eran verdaderos profetas de Yahvé, sino sirvientes de la corte, aduladores que decían lo que el rey quería oír. Durante años habían sustituido a los siervos del Dios Altísimo, llenando el vacío que dejaron los profetas asesinados por Jezabel. Cuando se presentaron, Acab se dirigió a ellos con una pregunta clara. ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad, o debemos abstenernos? Los 400 profetas, como un solo hombre, levantaron sus manos y proclamaron con júbilo: Sube, oh rey. Dios la entregará en tus manos. El salón del trono estalló en gritos de aprobación. Los sacerdotes y oficiales del reino aplaudían la confirmación de la voluntad divina. Uno de los profetas, llamado Sedequías, quiso resaltar entre los demás. Tomó unos cuernos de hierro y en un arrebato teatral, declaró: Así dice Yahvé. Con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Josafat,
sentado junto al rey Acab, observó la escena con escepticismo. Algo en su interior le decía que esto no era una verdadera revelación de Yahvé. Se inclinó hacia Acab y preguntó con voz serena, pero firme: ¿No hay aquí aún un profeta de Yahvé a quien podamos consultar? El ambiente en la sala cambió de inmediato. La sonrisa de Acab se desvaneció y su rostro se ensombreció. Miró a Josafat con fastidio, como si su pregunta hubiera arruinado el espectáculo. «Hay aún un hombre», dijo con desgana. «Micaía, hijo de Imla. Pero lo detesto, porque nunca profetiza lo bueno para mí, sino siempre el mal». Josafat, con el tono de un hombre que no toleraba la manipulación de la verdad, replicó: «No hable así el rey. Llámalo». Acab suspiró, sabiendo que no podía negarse sin parecer débil. Entonces hizo una seña a un soldado: «Traed a Micaía». Y así, una vez más, fui llamado a la corte del rey. Pero esta vez, no sería para una simple advertencia. Esta vez, la verdad de Yahvé desmoronaría toda la farsa que Acab y sus falsos profetas habían construido. El mensajero del rey llegó hasta donde me encontraba. Ya no era un profeta libre. Desde la primera vez que había hablado contra Acab, me habían puesto bajo vigilancia constante. No podía moverme sin que un guardia de la corte siguiera mis pasos, y la mayoría de las puertas se habían cerrado para mí. Aún así, la palabra de Yahvé seguía ardiendo en mi interior, y no podía callarla. El soldado que me escoltaba por los pasillos del palacio era un hombre rudo, de rostro marcado por cicatrices de guerra. Mientras caminábamos hacia la sala del trono, me dirigió una advertencia. «Escucha, profeta», dijo en voz baja. «Todos los profetas han hablado bien del rey. Si eres sabio, harás lo mismo». Me detuve por un instante, y lo miré con calma. Sabía lo que intentaba decirme. En la corte de Acab, la verdad era peligrosa. Si hablaba contra la voluntad del monarca, lo pagaría con mi vida o algo peor. Pero yo no estaba aquí para agradar a los hombres. «Lo que Yahvé me diga, eso hablaré», respondí. Entramos en el gran salón del trono. Allí estaban Acab y Josafat, rodeados de los 400 profetas que ya habían asegurado la victoria en Ramot de Galaad. Había un aire de expectación en la sala. Muchos de los presentes ya sabían quién era yo. No era la primera vez que me presentaba ante el rey con un mensaje de juicio. Acab me observó con desdén. «Micaía», dijo con evidente molestia, «¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad, o debemos abstenernos?» Su tono era burlón. Sabía que yo no era como los demás profetas, y probablemente esperaba que mi respuesta fuera diferente a la de los aduladores que lo rodeaban. Por un instante, decidí probar su hipocresía. «Sube y vence», dije con ironía. «Yahvé la entregará en tus manos». El tono de mi voz era vacío, carente de sinceridad, y Acab lo notó de inmediato. Frunció el ceño y golpeó el brazo de su trono con irritación. «¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre de Yahvé?» El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Tomé aire y hablé con solemnidad. «He visto a Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y Yahvé ha dicho: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz». Un murmullo recorrió la sala. Todos entendieron el significado de mis palabras. Israel sería derrotado.
Y lo más importante, Acab no regresaría con vida. El rey se giró hacia Josafat con amargura. ¿No te dije que nunca profetiza lo bueno para mí, sino solo el mal? Pero no había terminado. Dios me había mostrado algo más grande que la simple derrota de Israel. En ese momento, sentí que debía revelar la verdad que el rey no quería escuchar. Escucha ahora la palabra de Yahvé, proclamé. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Un estremecimiento recorrió la sala. Nadie hablaba así de Yahvé en la corte de Acab. Y Yahvé dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno sugería una cosa, otro decía otra. Los ojos de Acab se abrieron con inquietud. Entonces salió un espíritu y se presentó delante de Yahvé y dijo, yo lo induciré. Y Yahvé le preguntó, ¿cómo? A lo que respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Los falsos profetas comenzaron a murmurar entre ellos. Y Yahvé dijo, lo inducirás y prevalecerás. Sal y hazlo. Hice una pausa, y luego sentencié con firmeza. Por lo tanto, ahora Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, y Yahvé ha decretado el mal contra ti. La sala estalló en gritos. Algunos se levantaron con indignación, otros quedaron en shock. Uno de los profetas, Sedequías, el mismo que había fabricado los cuernos de hierro como señal de victoria, se acercó furioso y me golpeó en el rostro. ¿Por dónde se apartó de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Me desafió. Me limpié la sangre de los labios y lo miré sin vacilar. Lo verás el día en que te escondas en una habitación interior para huir. Sedequías palideció. Sabía que no hablaba por mi propia cuenta. Acab no pudo soportarlo más. Se puso de pie con el rostro encendido de ira. Llévenlo, ordenó a los guardias. Devuélvanlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Los soldados me sujetaron con fuerza, pero el rey no había terminado. Digan que así ha dicho el rey. Pongan a este hombre en la cárcel y aliméntenlo con pan y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El sonido de sus palabras resonó en mi mente. Acab creía que regresaría con vida. Antes de que me llevaran, le dirigí una última mirada y declaré: si realmente vuelves en paz, Yahvé no ha hablado por mí. Y dirigiéndome a todos los presentes, exclamé: oíd, pueblos todos. Fui arrastrado fuera de la sala, sintiendo la dureza del suelo bajo mis pies, con los gritos de los falsos profetas aún resonando a mi alrededor. Mientras me llevaban a la prisión, una certeza ardía en mi corazón. Acab no regresaría. Dios había hablado, y su palabra nunca fallaba. Las puertas de la prisión se cerraron con estruendo tras de mí. La oscuridad y el olor a humedad impregnaban la celda donde me habían encerrado. Me dieron pan duro y agua, en un cuenco de barro agrietado. Pero yo no temía. Sabía que la sentencia de Yahvé sobre Acab ya había sido dictada. Mientras yo permanecía en prisión, el rey de Israel se preparaba para la guerra. Ignoró la advertencia de Yahvé y decidió marchar contra Ramot de Galaad con la certeza arrogante de que su ejército prevalecería. Quizá en el fondo tenía miedo, pero se aferraba a la mentira de los falsos profetas. El rey Josafat, más piadoso, aún tenía dudas sobre la campaña. Pero Acab, con su astucia habitual, tenía un plan.
Yo me disfrazaré cuando entremos en batalla, le dijo a Josafat, pero tú ponte tus vestiduras reales. Josafat aceptó, sin darse cuenta de que Acab lo estaba usando como señuelo. Si los sirios buscaban matar a un rey, lo confundirían con él, mientras Acab, vestido como un soldado común, pasaría desapercibido. Confiado en su estratagema, Acab partió a la batalla. El campo de Ramot de Galaad era árido, con colinas pedregosas y escasos árboles. Las tropas de Israel y Judá se desplegaron al amanecer, enfrentándose al poderoso ejército de Ben-Hadad. Las trompetas resonaron, los escudos brillaron bajo la luz del sol y los guerreros alzaron sus espadas. El choque fue brutal. Los carros de guerra se movían a toda velocidad, arrollando a los soldados caídos. El polvo se levantó en densas nubes, oscureciendo la vista y sumiendo el campo de batalla en un caos ensordecedor. Los sirios, por orden de su rey, tenían una única prioridad: matar a Acab. No peleéis contra nadie, sino solo contra el rey de Israel, había ordenado Ben-Hadad. Al ver a Josafat vestido con vestiduras reales, los soldados enemigos lo rodearon, creyendo que era Acab. El rey de Judá, al darse cuenta del peligro, clamó a Yahvé. En ese momento, los capitanes sirios percibieron que no era el hombre que buscaban y se retiraron. Pero Acab seguía en batalla, disfrazado entre sus hombres, confiando en que su engaño lo mantendría a salvo. Y entonces ocurrió lo inesperado. En medio del fragor de la batalla, un arquero sirio, sin conocer su objetivo, disparó una flecha al azar. La flecha voló por el aire, atravesando el caos de la batalla, y se clavó en un punto preciso, entre las junturas de la armadura de Acab. El rey sintió el impacto y jadeó. El dolor fue inmediato y profundo. Miró hacia abajo y vio la sangre brotar de su costado. El destino lo había alcanzado. Comprendió, en ese instante, que Micaía había dicho la verdad. La profecía de Yahvé se cumplía con precisión aterradora. Pero Acab, orgulloso hasta el final, no quería que su ejército se diera cuenta de su condición. «Sostenedme en mi carro y llevadme fuera del combate», ordenó a sus escuderos. Sus sirvientes lo sujetaron mientras la batalla continuaba. Durante horas, el rey se mantuvo en su carro, viendo su sangre gotear lentamente hasta empapar el piso de madera. Su respiración se volvía cada vez más pesada, su visión se nublaba. Al caer el sol, Acab exhaló su último aliento. La noticia corrió como fuego por el campo de batalla. El rey ha muerto. Sin su líder, el ejército de Israel se desmoronó. La orden fue clara: regresad cada uno a su ciudad y a su tierra. Los guerreros comenzaron a retirarse, abandonando el combate. Israel había sido derrotado. El cadáver de Acab fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Pero su castigo no había terminado. Su carro, aún empapado en sangre, fue llevado a un estanque para ser lavado. Mientras los sirvientes frotaban la madera, la sangre del rey caía al suelo y se mezclaba con el polvo. Y entonces, los perros se acercaron. Lamieron la sangre del rey, tal como Yahvé había dicho por boca de Elías. Así terminó la historia de Acab, el rey que vendió su alma a la maldad, el hombre que ignoró las advertencias del Dios Altísimo. Pero aunque él había muerto, la sombra de su pecado aún permanecería sobre Israel. Y yo, Micaía, hijo de Imlá, aún tenía más por ver. El frío de la prisión se había vuelto una segunda piel sobre mi cuerpo.
No podía recordar cuánto tiempo llevaba en aquel lugar, pero cada día transcurría con la misma monotonía. Pan duro y agua turbia. Sombras que se alargaban en la penumbra. Un silencio roto solo por el murmullo ocasional de los guardias y los gemidos de otros prisioneros. No sabía lo que ocurría afuera. La guerra había estallado en Ramot de Galaad, y Acab, a pesar de mi advertencia, había marchado hacia su destino. Pero en lo profundo de mi ser, en esa quietud opresiva, supe que la palabra de Yahvé nunca falla. La muerte del rey no tardó en confirmarse. Escuché los rumores primero en la conversación de los guardias, sus voces bajas pero cargadas de incertidumbre. Dijeron que cayó en la batalla, que estuvo sangrando en su carro hasta la puesta del sol. ¿Y qué hay de la profecía?, preguntó otro. Hubo un silencio incómodo antes de la respuesta. Se cumplió. Su sangre fue lamida por los perros en el estanque de Samaria. No sonreí ni celebré. No había satisfacción en ver el juicio de Dios cumplirse, solo una certeza inquebrantable: la verdad no puede ser silenciada. Sin embargo, a pesar de que la muerte de Acab había estremecido al reino, mi situación no cambió. La orden de encarcelamiento seguía vigente, y Jezabel aún conservaba su influencia sobre la corte. Aunque su esposo había caído, ella no abandonaría fácilmente su poder. Había momentos en los que el desaliento intentaba abatirme. ¿De qué había servido proclamar la verdad si terminaba en una celda oscura, olvidado por todos? Pero cuando esas dudas surgían, recordaba a los profetas que vinieron antes que yo. Recordaba a Moisés, enfrentando al faraón con solo un cayado y la promesa de Dios. A Elías, desafiando a Baal cuando todos creían que Yahvé había sido derrotado. Ellos fueron rechazados, pero nunca abandonados. Yo no era diferente. La cárcel no era mi destino final, solo una estación en el camino de la obediencia. Porque la verdad no siempre trae gloria ni recompensas en este mundo, pero siempre deja huella. Oraba en la oscuridad, y sentía la presencia del Altísimo llenando la celda. La misma voz que me llamó cuando era joven, la que me mostró visiones de Israel disperso, aún estaba conmigo. Y eso bastaba. Los días pasaron hasta que una visita inesperada llegó a Samaria. Josafat, el rey de Judá, regresó después de la batalla. Había sobrevivido a la guerra, y al ver la caída de Acab, entendió que Yahvé había hablado a través de mí. Pidió reunirse con los oficiales del reino, y su primera petición fue clara: liberen a Micaía. Los nobles de la corte intercambiaron miradas. La muerte de Acab había dejado un vacío en el poder, y aunque su hijo Ocozías había tomado el trono, aún gobernaban bajo la sombra de Jezabel. Uno de los oficiales respondió con cautela: Señor, la orden de encarcelamiento sigue en pie. Acab está muerto, insistió Josafat. Ya no hay razón para retener a un profeta de Yahvé. Pero la corte de Samaria aún estaba envenenada por la corrupción. Aunque sabían que mi profecía se había cumplido, temían la furia de la reina. Finalmente, otro de los oficiales habló, con una voz que sonaba casi a disculpa. Si el rey Ocozías desea liberarlo, lo hará en su tiempo. Josafat no pudo hacer más. Se retiró, frustrado por la dureza de los corazones en Samaria. Yo seguía siendo prisionero. Pero dentro de mí, la esperanza no se apagaba. Porque sabía que Jezabel no reinaría para siempre. Y el juicio de Dios aún estaba por cumplirse.
El tiempo transcurrió lentamente en la oscuridad de mi celda, pero el juicio de Yahvé seguía su curso. La muerte de Acab fue solo el comienzo del derrumbe de su dinastía. Su hijo, Ococías, había tomado el trono, pero su reinado estaba condenado antes de comenzar. La casa de Omrí, cimentada en la corrupción, la idolatría y la sangre de los inocentes, estaba marcada para la destrucción. Desde mi prisión, no podía ver el caos que se desataba sobre Samaria, pero las voces de los guardias y los murmullos de los prisioneros traían noticias. Ococías ha enfermado, dijo uno. Dicen que cayó desde la azotea de su palacio en Samaria, agregó otro. Recordé las palabras de Elías sobre la descendencia de Acab: tu casa será cortada. Ococías, temeroso y sin verdadera fe, envió mensajeros a Ecrón para consultar a Baal-Zebub, el dios de aquella ciudad, buscando saber si sanaría de su herida. Pero Yahvé no permitiría que un rey de Israel buscara la ayuda de dioses paganos. Elías apareció nuevamente y declaró su sentencia. ¿Acaso no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub? Por tanto, Ococías no se levantará de su lecho. Morirá. Y así fue. Ococías murió sin hijos, y su hermano Joram tomó el trono. Otro hijo de Acab, otra pieza de una dinastía que se tambaleaba. Pero Dios ya había preparado a su instrumento de juicio. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo nombre comenzara a resonar en Israel. Jehú, un comandante del ejército, un hombre conocido por su ímpetu y determinación, comenzaba a ganar influencia entre los oficiales de guerra. En la prisión, supe de él cuando escuché a un guardia murmurando con preocupación: Jehú ha sido ungido rey. Mi corazón latió con fuerza. El tiempo de la venganza de Yahvé había llegado. Jehú no era un hombre de muchas palabras, pero cuando recibió la profecía de que sería el instrumento de Dios para limpiar Israel, no dudó. Tomó su carro y cabalgó con furia hacia Jezreel, donde Joram, hijo de Acab, reinaba. El encuentro entre Jehú y Joram se llevó a cabo en el campo de Nabot, el mismo hombre que Acab y Jezabel habían asesinado injustamente. Cuando Joram vio a Jehú acercarse, preguntó con recelo: ¿Es paz, Jehú? La respuesta fue un rugido de juicio. ¿Qué paz puede haber, mientras las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías sean tantas? Joram intentó huir, pero Jehú tensó su arco y disparó una flecha que atravesó el corazón del rey. Su cuerpo cayó sobre la misma viña de Nabot. Ococías, rey de Judá y aliado de la casa de Acab, intentó escapar también, pero Jehú lo persiguió y lo hirió de muerte en Megiddo. El linaje de Acab estaba cayendo, uno por uno. Pero aún quedaba Jezabel. Cuando Jehú entró en Samaria, la reina viuda supo que su final había llegado. Se arregló el cabello, se pintó los ojos y se asomó por la ventana del palacio. Cuando Jehú entró en la ciudad, ella lo saludó con desprecio. ¿Tuviste paz, oh Zimri, asesino de su señor? Jehú alzó la vista hacia la ventana y gritó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 eunucos, sirvientes de la corte, miraron al comandante y luego a la reina. Comprendieron que su poder se había desmoronado. «Lanzadla abajo», ordenó Jehú. Los eunucos empujaron a Jezabel desde la ventana. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, y la sangre salpicó la pared y los caballos de Jehú. Él entró al palacio sin siquiera mirarla. Después de la comida, ordenó que la enterraran, diciendo: «Era hija de rey».
Pero cuando los sirvientes fueron a recoger su cadáver, solo encontraron su cráneo, sus manos y sus pies. Los perros se habían llevado el resto. Así se cumplió la profecía de Elías. Los perros se comerán a Jezabel en la heredad de Jezreel. Jehú no se detuvo ahí. Mató a los 70 hijos de Acab y los hizo decapitar. Envió sus cabezas en cestas a Samaria, como una señal de que Yahvé había hecho justicia. Luego eliminó a los sacerdotes de Baal y destruyó sus templos. Israel quedó purificado, al menos por un tiempo. Y yo, Micaía, aún en prisión, supe que la verdad había prevalecido. Acab murió en batalla. Jezabel fue devorada por los perros. Los falsos profetas fueron silenciados. El juicio de Dios se había cumplido. No necesitaba ser liberado para saber que mi misión había sido cumplida. Porque la palabra de Yahvé nunca regresa vacía. Los años pasaron como sombras que se alargan con el ocaso. La guerra había consumido la casa de Acab, Jezabel fue devorada por los perros, y el juicio de Yahvé se había cumplido con precisión aterradora. Pero yo, Micaía, hijo de Imlá, permanecí en la oscuridad de mi celda, olvidado por todos, excepto por el Dios que me había llamado. El tiempo dejó marcas en mi cuerpo. Mis manos, que una vez se alzaron con firmeza para proclamar la verdad, ahora temblaban. Mis ojos, que vieron las visiones del Altísimo, se nublaban con la edad. Pero mi espíritu no se quebró. No sé cuánto tiempo estuve en prisión. A veces contaba los días por la luz que entraba a través de la pequeña rendija en la pared, pero con los años perdí la cuenta. Las estaciones cambiaban, y con ellas, los reyes subían y caían. Entonces, un día, sin previo aviso, la puerta de la prisión se abrió. Un guardia, sin siquiera mirarme, murmuró: «Eres libre». No hubo explicaciones. No hubo proclamaciones ni disculpas. Simplemente fui dejado ir, como si nunca hubiera importado, como si mi encierro hubiera sido un simple accidente del tiempo. Salí de la prisión con pasos vacilantes. La luz del sol me golpeó el rostro y sentí su calor como si fuera la primera vez en años. La ciudad de Samaria se extendía ante mí, igual y diferente al mismo tiempo. Rostros nuevos, generaciones que no sabían quién era yo ni lo que había hecho. Nadie me reconoció. Nadie me esperó. Era un hombre olvidado. Caminé por las calles de Samaria, y cada rincón me hablaba de lo que había vivido. Los muros del palacio donde confronté a Acab. Las plazas donde los falsos profetas proclamaban mentiras. La sombra del trono donde Yahvé me mostró la visión de Israel disperso como oveja sin pastor. Todo estaba allí, y sin embargo, nada era igual. Me detuve en una colina fuera de la ciudad y miré al horizonte. Recordé cada palabra que proclamé, cada advertencia ignorada, cada sentencia pronunciada en nombre del Altísimo. Y me pregunté, ¿valió la pena? Nunca fui popular. Nunca tuve riquezas. Nunca me senté en las cortes de los reyes para recibir honores. No hubo multitudes que aclamaran mi nombre, ni generaciones que guardaran mis palabras con admiración. Pero nunca me desvié de la verdad. Mientras los falsos profetas hablaban para agradar a los reyes, yo hablé lo que Yahvé me mostró. Mientras la corte de Acab celebraba victorias falsas, yo anuncié su caída. Aunque fui despreciado, encarcelado y olvidado, nunca traicioné el llamado que me fue dado. Y quizás eso era suficiente.
Mucho después de mi muerte, cuando Israel había cambiado y Roma gobernaba sobre nuestras tierras, hubo un hombre que habló con una autoridad que estremeció los corazones de los poderosos. Su nombre era Jesús. Él caminó por las aldeas y las ciudades proclamando el reino de Dios, sanando enfermos y restaurando corazones quebrantados. Pero como yo, como todos los profetas antes de mí, fue rechazado. Un día, mientras enseñaba a sus discípulos, pronunció palabras que resonaron a través del tiempo. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas que fueron antes. Nosotros. Él sabía. Él recordaba. Mi historia, aunque olvidada por los hombres, no fue olvidada por Dios. Mi voz, que parecía haberse perdido en la historia, era parte de un coro más grande, el coro de aquellos que se atrevieron a proclamar la verdad sin temor. Y en ese momento, supe que nunca estuve solo. Mi nombre no era importante, pero mi testimonio, mi fidelidad, era parte de la gran historia de Dios. Los reyes pueden caer. Los imperios pueden cambiar. Pero la verdad del Altísimo nunca muere. Porque la palabra de Yahvé es eterna. Y así, aunque fui olvidado por los hombres, fui recordado por el único que verdaderamente importa. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Samaria, llevando consigo el eco de voces olvidadas, los susurros de aquellos que hablaron la verdad en un mundo que no quería escuchar. Mi tiempo en la tierra había terminado, pero la palabra de Yahvé continuaría, fluyendo como un río que nunca se seca. Los reyes pasaron. Los imperios cayeron. Pero la verdad permaneció. A lo largo de los siglos, otros se levantarían para proclamar el mensaje de Dios, y como yo, serían rechazados. Pero también, como yo, serían recordados no por los hombres, sino por el Altísimo. Porque la historia no es de los poderosos, ni de los que buscan su propia gloria. La historia pertenece a aquellos que, aunque olvidados por el mundo, permanecieron firmes en la voluntad de Dios. Y hoy, mi historia ha sido contada. Si te ha impactado este relato y crees que la verdad de Dios merece ser compartida, te invito a suscribirte, comentar y compartir este vídeo. Ayuda a que más personas conozcan la historia de aquellos que hablaron cuando el mundo quería que callaran. Porque la verdad nunca muere. Nos vemos en el próximo relato.